Estamos viendo tiempos cada vez más complicados, cada vez más problemáticos y cada vez más difíciles. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios, a través de la Escritura, hemos aprendido que nuestra salvación proviene del Señor, como decía Yoli en la oración. Nuestro socorro viene del Señor. Sin embargo, a veces creo que tenemos que confesar todos que hay momentos en que pareciera que no nos conectamos completamente con esa presencia salvadora y restauradora que es nuestro Señor. Una de las razones por las que eso pasa es que a veces no somos capaces de reconocer en nuestra carne la rebeldía que todavía nos acompaña en este peregrinar en la tierra. La Biblia habla de la rebeldía tanto del incrédulo como la del creyente. No es patrimonio exclusivo de aquel que no conoce a Dios. La rebeldía es una fuerza poderosa que puede alejarnos de Dios y traer consecuencias muy negativas a nuestra vida. Por tanto, el remedio para este gran problema se presenta cuando podemos ver nuestra rebeldía y la confesamos a Dios. El tema para hoy entonces es rebeldía disfrazada. Vamos a entender por qué este título. Bueno, ¿dónde se origina la rebeldía? En Ezequiel 28:17 hay un pasaje paralelo al de Isaías 14 a partir del versículo 12 en adelante, 12. Allí se nos habla de la caída del ángel Lucifer. Y en el versículo 17 de Ezequiel 28 nos dice la palabra: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Aquí no está hablando directamente de la rebeldía de Lucifer, sino de lo que la originó, el orgullo. En este versículo se nos muestra que es como si Lucifer se hubiera mirado ante un espejo, se hubiera descubierto muy hermoso, muy perfecto, muy completo, y hubiera dicho, pues si soy así, es que yo debo ser quizás Dios, otro Dios, entonces puedo ser todavía mejor que Dios. Y ese orgullo lo lleva a la rebelión. La rebelión nace en el cielo, en la disidencia de Lucifer cuando se convierte en Satanás. Y la primera rebelión humana ocurre por causa de este mismo Lucifer convertido en Satanás en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Esta desobediencia original estableció ese patrón de rebelión que nos acompaña a todos hoy. Esa es mi opinión personal, yo puedo decir para mí que el orgullo es el origen de la rebelión, y el orgullo y la rebelión son el origen de todos los pecados. Visto en el contexto de la historia de la Biblia. Si entonces estoy luchando en este momento contra algún pecado o alguna falencia o alguna desobediencia hacia Dios, tendría que mirar si el núcleo es una rebelión dentro de mí, porque las consecuencias de esta rebelión son bastante complicadas. En primer lugar, nos lleva a una separación de Dios, nos hace alejarnos. Podemos estar en la iglesia congregados, pero nuestro corazón no se conecta. Lo decía al principio. Es como que hay un vacío
nuestra oración choca contra algo, nuestro corazón no se conecta, no se comunica y no sentimos la presencia de Dios durante un tiempo prolongado y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento en un desierto? A veces esos desiertos son momentáneos, son cosas que tenemos que transitar de todas maneras, aunque tengamos buena comunión con Dios. Pero otras veces, cuando ese desierto se prolonga más de cierto tiempo, es que hay algo en mi relación con Dios que no está bien. Esa rebelión se puede manifestar de muchas maneras. Formas abiertas en que yo me opongo a la voluntad de Dios, o solapadas, disimuladas, de ahí el título, rebelión disfrazada, como la desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿sí? Bueno, yo obedezco una parte, pero la otra no. O la rebelión contra las autoridades. No me gusta como me predica ese maestro, ese ministro de Dios, no me gusta como él actúa, y por tanto lo oigo como quien oye llover. Me lleno de falta de respeto hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia y hacia Dios mismo, o estoy lleno de arrogancia y estoy buscando mis propios caminos en lugar de los de Dios. Son múltiples las manifestaciones de rebelión. La alternativa a eso es solamente someterse, sumisión, rendición a Dios y a su voluntad. Gracias a Dios mejor nos fue dado el Señor Jesucristo para que a través de su vida podamos entender la bendición que es el sometimiento a Dios. Miren, yo creo que este es uno de los problemas críticos. De pronto en medicina en estos tiempos, en determinados grupos de edad vemos que un problema crítico después de los 40 o 50 años de edad son los dolores articulares. A nivel espiritual ocurre en la iglesia algo similar. La rebelión disimulada es una enfermedad crónica, no reconocida, y a medida que va pasando el tiempo, también está aumentando dentro de la misma iglesia. Porque someterse a Dios significa obedecerlo a Él y a su palabra. Y esto es una elección libre que hace el creyente para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios. O sea, todo lo que dice la Escritura de tapa a tapa. Bueno, ¿y por qué estamos tocando este tema hoy? Ocurre que hace unos 3 días tuve un sueño. Y aclaro, yo no suelo acordarme de las cosas que sueño. Pero este sueño no solo quedó grabado, sino que me despertó con una sensación bastante desagradable. El sueño en sí no era una pesadilla. Se los cuento. Yo tenía un carro que acababa de sufrir un golpe por debajo. Yo había cogido una carretera bastante destapada y recibió ese golpe en una forma que a mí no me pareció en el sueño muy grave. Entonces llevé el carro al taller, lo examinaron y el mecánico me dijo: señor, su carro necesita esta y esta y esta reparación, el costo son 17 millones de pesos. Literal, me acuerdo del valor en el sueño, 17 millones de pesos, y a partir de ahí me acuerdo también vívidamente en el sueño la sensación que tuve. Era una especie de rabia oculta y una queja diciendo cómo es de injusta la vida. Y había una mezcla entre culpar a la vida y también culpar a Dios por lo que me acababa de ocurrir y por el costo de la reparación, que para mí era exorbitante. Bueno, entonces el foco del sueño es el sentimiento por el cual yo estaba culpando a la vida y a Dios.
Me desperté en ese momento y fue como si me despertara de una pesadilla, de las más horribles. Como ven, no era un sueño tan crítico, pero el sentimiento sí dejaba una impresión demasiado fuerte en mi corazón que me hizo ponerme a meditar en ese momento por qué era el sueño. Entonces el Señor me mostraba que a veces nosotros guardamos en el fondo de nuestro corazón cosas tan ocultas, tan poco reconocidas, que el Señor tiene que usar ciertos mecanismos, que puede ser un sueño, para mostrarnos que todavía hay mucho camino por recorrer, mucho perdón que pedir, mucha confesión que hacer. Y sobre todo esa parte donde uno a veces por miedo a quizás un castigo, una reprensión de parte de Dios, aunque eso no va a ocurrir así, muy pocas veces confiesa que de alguna manera está contendiendo con Dios, está discutiendo sus métodos y sus parámetros. Entonces uno termina culpando a la vida y diciendo, no, es que la vida me está tratando mal, me está dando muy duro. Bueno, ¿dónde encontramos algo parecido en la Biblia? Un personaje llamativo es Gedeón. Yo titulo este pasaje Gedeón el escéptico. Vamos a leer el libro de Jueces capítulo 6, primero del versículo 11 al 21, en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol grande de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Por qué? Porque los madianitas venían, asaltaban las cosechas y los animales de los judíos y los dejaban sin comida. Eso fue en la época de los jueces, porque el pueblo se apartaba del corazón de Dios, y entonces el Señor apartaba su protección para que los vecinos fustigaran, atacaran y molestaran a los israelitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Como vamos a ver, a los ojos de los hombres Gedeón no era ningún guerrero valiente. De hecho era bastante débil y pusilánime. Pero miren cómo lo llama el Señor. A Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor constantemente viene a nosotros y nos dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que sin Dios somos cobardes, huidizos y débiles. Pero cuando nos entregamos al poder del Señor con la convicción y sobre todo con la sumisión completa y adecuada, entonces nos convertimos en lo que el Señor dice aquí: guerrero valiente. Ya no nos asustamos ante las cosas que están ocurriendo, porque sabemos que Dios está con nosotros. El Señor está contigo, le dijo el ángel de Jehová, que es el Cordero preencarnado, Jesucristo antes de la encarnación, aquí en el Antiguo Testamento, diciéndole: el Señor está contigo. Versículo 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Qué está diciendo aquí Gedeón? ¿Dónde está Dios que yo no lo veo? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Señor, no te siento. Señor, esto que me está pasando, pareciera que tú no estuvieras aquí. Continúa la palabra. ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Nunca, pero nunca
podemos decir nosotros eso, que el Señor nos ha abandonado, que a veces el Señor calla, que a veces el Señor parece quedarse quieto, pero que siempre está obrando, es la verdad bíblica. Pero como somos débiles, inclusive somos rebeldes, entonces la palabra pierde valor ante ese orgullo y esa rebelión y decimos: Dios nos ha abandonado. Esto que nos está pasando es porque Dios no está interesado en nuestra vida. Y sí lo está, pero Él tiene un propósito grande pero oculto, un propósito que yo tengo que descubrir en medio de esa batalla. Versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ese mensaje lo ha repetido a lo largo de la Escritura muchísimas veces y nos lo ha dicho a nosotros: levántate, que yo voy contigo. Pregunta: ¿cuántas veces hacemos caso pensando que Dios va con nosotros? Más bien, ¿cuántas veces temblamos de miedo porque pensamos que Dios nos ha dejado solos? Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Aquí Gedeón es como si tratara de justificarse diciéndole: Señor, es que, a ver, tú dices que vas con nosotros, pero yo ahora no es que ya tú no estés, porque ya acabas de decir que vas. Ahora es que yo soy el incapaz. Pero ¿saben qué es por debajearse, como dice uno? En realidad es un orgullo disimulado. Y por tanto es una rebelión disfrazada. Aquí Gedeón está haciendo lo mismo que hizo Moisés cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Yo soy el menor en mi familia, el más débil, el de menos importancia, Señor. ¿Por qué te fijarías en mí? Y eso lo dicen en la iglesia muchos. ¿Por qué el pastor me llamaría a mí para que viniera a ayudarle? ¿Quién soy yo para ejercer un ministerio en la iglesia? Cuando en el fondo más bien valdría la pena decir: no, lo que pasa es que tengo pereza de servir a Dios. O no creo en la palabra que dice que yo también puedo ser lleno del Espíritu. Estamos empezando a atar cabos y viendo que hay muchas formas disfrazadas de rebelión. El Señor le dijo, versículo 16, yo estaré contigo. Otra vez se lo dice. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre, porque tu Dios va contigo. Bueno, ¿qué hace Gedeón? Cayó de rodillas para dar gracias a Dios por la presencia, por el poder, por la gracia, por la misericordia. ¿Terminó alabando a Dios? Versículo 17. No, miren lo que hace. Si de verdad cuento con tu favor, ¿qué está haciendo? Está cuestionando a Dios. Si es verdad lo que me estás diciendo tú, Dios, ahora miren lo que hace. Muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Bueno, si no somos tan duros, podemos decir que, bueno, Gedeón estaba pidiendo una muestra para la seguridad, cosa que todos en algún momento hacemos, porque el mandato de Dios puede parecernos tan grande, el honor tan inmenso, que es increíble que Dios se fije en nosotros. Bueno, perfecto. Si es una verdadera y legítima humildad, podemos pedirle una señal al Señor. Pero si no lo es, y si lo que hay en el fondo es una rebelión, entonces esto es una muestra más de ese orgullo. Muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo.
Por el contexto, no podemos decir que Gedeón se haya llenado de orgullo, pero tampoco podemos decir que está hablando con toda la humildad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Gedeón sigue en esta tónica más adelante. Versículo 18. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Es decir, moja la carne y el pan. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. El Señor, en su actitud comprensiva, misericordiosa de Gedeón, espera pacientemente todo el tiempo que Gedeón invierte en la prueba y finalmente le concede la prueba. Hace un milagro ante los ojos de Gedeón. Bueno, entonces el corazón humilde, contrito y fervoroso, respetuoso de Gedeón se convenció con esa prueba. No, Señor. Saltamos al versículo 36 de Jueces 6. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Le pone una segunda prueba. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Si Dios habla, Él cumple, pero aquí Gedeón le sigue dando vueltas a la situación. Versículo 38. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano, a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Efectivamente, segunda prueba. Tal como Gedeón la pidió, así se la dio el Señor. Pero viene una tercera. Gedeón no se contentaba fácilmente con sus dudas. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor está mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Mirado así con lupa y con calma, realmente pensamos que Gedeón era muy atrevido. Le faltaba un poco de reverencia con Dios y sobre todo mucha fe. ¿Cómo puede uno pedirle pruebas continuas a Dios cuando Él está hablando al frente y lo estamos viendo? Bueno, pero es que el creyente de hoy en día no ve tan seguido a Dios como en el pasado, entonces tiene derecho a pedir pruebas. Sí, hermano, sí tiene derecho, pero yo insisto en que a Gedeón se le pasó la mano. Y esta historia está consignada en la Biblia para que nosotros recapacitemos. ¿Será que a veces nos comportamos como Gedeón? ¿Será que a veces el Señor ya nos respondió una vez, pero nosotros le seguimos pidiendo pruebas porque no quedamos convencidos con la respuesta? ¿O estamos tratando de forzar una respuesta distinta porque la respuesta que nos dio Dios no nos gustó? No, Señor, no me envíes a mí. No, Señor, esa persona no, otra. Por consiguiente, algunas de las formas de someterse a Dios son: primero, conocer la palabra de Dios y obedecerla.
Por eso nos reunimos, mis hermanos. Nos reunimos con el propósito de conocer pasajes o recordarlos como este y reexaminar nuestra vida. Esta no es una predicación para inconversos. Esta es una predicación que nace de un sueño que el Señor puso en mi corazón, donde tuve que confesar esa noche: sí, Padre, perdóname porque mi corazón es rebelde. Porque yo a veces pongo condiciones a lo que tú me dices, Señor. Porque yo todavía no soy como un Pablo o un Abraham o un Daniel capaz de obedecer al 100% cuando tú dices algo. Si yo me comparo con ellos, Señor, siempre voy a quedar debiéndote. Perdóname. Pero es porque en mí todavía hay rebelión. Entonces, permíteme conocer la palabra para saber cómo es un siervo dócil y sometido y cómo es un siervo rebelde. Gedeón fue usado por Dios, pero no fue aquel siervo prototipo de la actitud ideal cuando Dios habla. Por consiguiente, otra forma de someterse a Dios es entregar el corazón a Él y adorarlo. Y eso lo puedes hacer en este preciso momento. Estar diciendo: sí, Señor, reconozco que hay partes de mí que no te siguen, partes de mí que no te han sido entregadas, partes de mí que todavía se levantan contra ti. Es mi carne, Señor. Por eso permito que mi corazón se quebrante hoy delante de ti, se humille. Voy a postrarme, Señor. Como Rey y Señor que eres, y yo como súbdito y siervo, te digo: Señor, ayúdame a obedecerte. Para estudiar la palabra de Dios se necesita un corazón dispuesto, pero también una decisión de aplicar lo aprendido. De otra manera no estamos haciendo nada con nuestra rebelión, que siempre va con nosotros. Y otra ayuda que tenemos es la de confiar en el Espíritu Santo, que nos guíe hacia el sometimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Y ¿saben una última que también nos ayuda? Someternos a los hombres. Someternos a las autoridades que Dios ha puesto y someternos a nuestra familia. No querer tener siempre nosotros la razón. Quebrantando nuestro ser para volver humilde nuestro corazón. Santiago 4, 7 al 8 dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La sanidad de nuestro corazón comienza cuando nos sometemos a Dios. A veces hay aspectos de nuestra vida que están heridos, dolidos. Sentimientos, emociones y pensamientos que son muy marcados por el pasado y que si los rindiéramos delante de Dios, empezarían a ser sanados. ¿Cómo sabemos que la sanidad ha empezado? Cuando nuestro corazón empieza a agradecer y a alabar a Dios. La adoración verdadera inicia cuando nuestro corazón es recto ante el Padre Celestial. Para tener entonces un corazón sano, paradójicamente debemos humillarlo, postrarlo por tierra. En la Nueva Traducción Viviente, en la primera de Samuel 15, 22 al 23, la palabra dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Esta palabra trasladada a nuestro tiempo podría decirse así, de esta manera: mejor que asistir a cultos y a cursos bíblicos
Oyendo por oír es obedecer la enseñanza que se recibe en esos sermones. La obediencia es mejor que el sacrificio de estar 1 hora o media hora oyendo a un hombre hablar. Y 1 Samuel 12:23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. A veces nuestra vida no está completa. De pronto el Señor nos llamó hace un tiempo a hacer algo y no lo hicimos en ese momento. Aparentemente no pasó nada en ese momento, pero hoy estamos recogiendo los frutos amargos, los pedazos de esa decisión equivocada, de no seguir a Dios, de no haber hecho lo que Él dijo. ¿Por qué es tan difícil someterse a Dios? Yo creo que una de las cosas más críticas es la preocupación. La preocupación es ceder al temor de que Dios de alguna manera no sea suficientemente Dios para hacer lo que dice que haría. Entonces yo leo la palabra, viene una promesa a mí, y cuando llega el momento de la prueba, me gana la preocupación porque la palabra no ha logrado hacer el sitio sagrado en mi corazón para el tesoro. No es guardada como un tesoro. Entonces yo idolatro la preocupación y dejo de adorar a Dios. La preocupación es una de las principales formas de rebeldía solapada, de rebeldía disfrazada. Preocuparse en realidad podría llamarse un pecado. Eso nos lo dice la palabra, Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En la forma como está esta palabra es un mandato, no se preocupen. Pero Fernando, lo que pasa es que me vienen pensamientos a mi cabeza y yo no los puedo sacar de ahí, y son pensamientos de preocupación. Digo, sí, hermano, tranquilo, yo también los he sentido. A mí también me han despertado, pero he tenido que reconocer que cuando estoy obsesionado con un pensamiento y no lo puedo sacar, es porque le estoy dando el lugar que no le corresponde, porque ese lugar es de Dios. Si yo logro reenfocar mi pensamiento a esa hora de la madrugada hacia Dios, levantando las cosas de la tierra, o sea, de las preocupaciones, que son todas terrenales, y empiezo a mirar las cosas celestiales, a alabar a Dios, a su grandeza, a su palabra, a sus promesas, y empiezo a adorarlo, entonces la preocupación cede lugar a la paz de Dios. Por tanto, vas a tener esa lucha en forma repetida hasta que aprendas a quitar del altar las preocupaciones de cada día. Mira que yo no me estoy quitando del sitio. Yo estoy diciendo que este sueño me lo dio el Señor a mí, porque estaba teniendo preocupaciones fuera de lugar, que no debieran estar allí. El Señor vino con un sueño a mostrarme que la rebelión oculta de preocuparme estaba desplazando mi verdadera función como hijo de Dios, que es la de alabar a Dios, darle gloria a Dios. Si yo me despierto a las 3 o 4 de la mañana, lo que debo hacer es ponerme a alabar a Dios y a interceder por los hermanos necesitados que harto lo necesitan. Hay muchos enfermos y muchos necesitados en este momento. Entonces, ¿qué mejor que mi desvelo se ocupe de cosas productivas para la congregación de Dios? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán.
No te preocupes, es un mandato. Porque cuando nos preocupamos no nos estamos sometiendo a Dios, sino a otro que viene a colocar esos pensamientos en nuestra mente y nosotros los creemos y le damos pleitesía. La preocupación se convierte en inquietud y quizás en pecado cuando nos aleja de confiar en Dios para confiar en nuestras propias soluciones. Es allí donde empezamos a caer en actitudes más desobedientes. Nos preocupa, por ejemplo, no conseguir, cuando estamos jóvenes, una cita con una persona del otro sexo. Así que salimos entonces con alguien que sabemos que no deberíamos. Nos preocupa que Dios no provea. Entonces trabajamos más de la cuenta descuidando a nuestra familia. Nos preocupa que a alguien no le gustemos. Entonces tratamos de ser alguien que no somos y comenzamos a dejar de lado nuestra fe. Vuelvo y repito, la preocupación es ceder el temor al temor de que Dios no sea suficientemente Dios para proveer para nosotros y para satisfacer nuestras necesidades. El antídoto, Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, lo que decíamos antes está allí en la palabra. No se inquieten por nada, sino todo vuelve a la oración. Esa preocupación vuelve la oración, vuelve la petición. Te lo repito, esa preocupación vuelve la oración. Un segundo síntoma, ya para terminar, más corto, de nuestra rebelión es el corazón que no quiere congregarse, que tiende a aislarse. Y por congregarse yo no estoy diciendo la persona que de vez en cuando va a una iglesia. A mi modo de ver, no se está congregando. La congregación implica participar del cuerpo del Señor. Y estar en el cuerpo es lo mismo que una mano que se mantiene cumpliendo su función. La mano derecha coge los cubiertos, lava la loza, coge la escoba. ¿Qué tal que la mano derecha dijera, no, ya no más, me separo 15 días, vuelvo más tardecito? O la mano izquierda, o el ojo, o la boca. Entonces la congregación es un reflejo de nuestra humildad. Porque congregarnos es involucrarnos en un grupo, pequeño, mediano o grande, pero involucrados, no solamente participando, oyendo. Por un lado. Por otro lado, recibes la orientación de alguien en ese grupo. Y cuando encuentras dificultades, no te retiras. A menos que sean cosas críticas, ya una falsa doctrina, ya un pecado flagrante del pastor. De otra manera, no te apartas de la congregación, sino que primero oras y le pides a Dios que te muestre qué tienes que hacer. La congregación tiene por función limarnos asperezas. Cuando andamos muy solos, no tenemos a nadie que nos diga eso está bien o eso está mal. Y cuando nos reunimos con un grupo virtual, tenemos también que tener el compromiso interior de involucrarnos activamente con ese grupo. Si no es presencial porque hay dificultades, por las razones que sean de peso, entonces me involucro con ese grupo como si fuera una iglesia. Y si no, pues voy a mi iglesia y sigo en el grupo.
pero que haya participación activa en un grupo como cuerpo de Cristo. Porque todo lo que necesito es a Jesús y mi Biblia. Ese no es la enseñanza en ninguna parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no tenía Biblia, pero se reunían y se tenían unos a otros. Por eso Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Mire, esa es la función de la congregación. Hermanos, caminemos hacia la santidad. Hermanos, limpiémonos de pecado. Hermanos, tomemos la cena dignamente. Y el versículo 25 sí que es contundente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortarnos a ser cuerpo de Cristo activo y participante. Por tanto, en todas partes hay un ministerio. Así que, hermanos, los invito de aquí en adelante a tomar, basados en esta palabra, con mayor humildad, la oración, para que no sea solamente Yoli, a tomar una participación activa en comentarios, en sugerencias, en manifestaciones de apoyo a los demás, en testimonios. Cuando quieran, háganlo para que seamos ese grupo activo que Dios quiere que seamos, para crecimiento mutuo. Bueno, amén y amén.